1843. Carretas, humo, adoquines, faroles de gas, gente con sombrero de copa y abrigos largos o vestidos, pilas de carbón, vendedores callejeros. Estamos en Londres. Aprovechando la conveniente invención del escudo excavador, se cava un pozo y luego un inmenso túnel subfluvial, escuchen esto, para carruajes y caballos, que pasa por debajo del río Támesis conectando los barrios de Rotherhithe y Wapping. Tremendo. Esto es un hito de ingeniería urbanística y conforma el primer túnel que se excavó con éxito debajo de un río navegable. Luego de la apertura del túnel del río Támesis, Charles Parson, un abogado de la ciudad, elabora un plan de mejora urbanística. Él observó que el túnel en realidad no era principalmente usado para carruajes, sino más bien para peatones. Es por esto que de la mano de John Hackshaw, quien ya había rediseñado el puente colgante de Clinton y también con ayuda del sector privado, revolucionaron el uso del túnel convirtiéndolo en 1865 en una línea ferroviaria a vapor que conformaría el primer metro del mundo. Metro, subterráneo, subte, tubo, metropolitano, subway, underground, U-Bahn, MRT, MTR, diferentes denominaciones que dan nombre a lo mismo. Un sistema ferroviario ubicado dentro de una ciudad o área metropolitana de carácter masivo y alta frecuencia, que a su vez une diversas zonas y sus alrededores. El diseño de un metro importa, porque define cómo se organiza la ciudad, dónde vive la gente, dónde trabaja, qué zonas se valorizan y cuáles a su vez pueden quedar marginadas. Paradójicamente, en muchos casos, una red de metro puede tener muchísimo más impacto que otros factores en términos de crecimiento urbano. Tal es el caso, por ejemplo, del Metro de París en 1900, que consolidó barrios enteros, o mismo el de la Ciudad de México de 1966, que ayudó a conectar periferias enormes de la ciudad. El día de hoy vamos a ver diferentes ejemplos a lo largo de la historia de metros y su impacto en las ciudades en las que fueron construidos. Espero que esto te sirva si es que estás diseñando una ciudad o simplemente sos un entusiasta del diseño urbano. En primer lugar vamos a ver al Underground de Londres, a.k.a. el tubo. Es el primer metro del mundo, el Metropolitan Railway de 1863. Nació como respuesta al atasco urbano y a la contaminación de la superficie. Al principio era un tren a vapor subterráneo. Luego se electrificó y expandió a finales del siglo XIX y principios del XX. Terminó conformando una red radial con anillos y ramales. Su mapa esquemático, el de Harry Beck, cambió la manera de entender la legibilidad de las redes. No es un mapa geográfico, sino más bien un mapa topológico. En cuanto a su diseño y operación, mezcla túneles profundos y secciones de superficies elevadas, estaciones muy heterogéneas por la antigüedad, desde bóvedas victorianas hasta estaciones modernas. Posee un sistema de líneas codificadas por color, el cual se consolida como un excelente mapeo visual. Por otro lado, observamos una densidad de estaciones en el centro, al contrario de la periferia, donde hay estaciones más separadas. El tubo es una parte de la identidad londinense, aparece en la literatura, cine y en la vida cotidiana. Algunos retos y reflexiones que presenta son una infraestructura muy antigua que exige modernización, pero a su vez que exige no destruir el patrimonio. También resaltamos su congestión en horas punta, su integración con buses y trenes suburbanos, y también de aquí tomamos que el mapeo visual es tan crucial como la infraestructura en sí misma. Mantener identidad y usabilidad facilita que la gente entienda la red. El TUB es ejemplo de red histórica que condiciona crecimiento urbano por capas temporales. Ahora vamos con el Subway de New York City. Fundado en 1904, interbarrial, fue concebido para servir a una ciudad en crecimiento vertical y en tremenda expansión territorial. Mientras el metro abrió en 1904, la primera línea elevada, súper característica, había abierto ya hacía 35 años en 1869. Su diseño y operación presenta una red inmensa y compleja, entre 470 y 472 estaciones, una verdadera locura. En cuanto a su flota de trenes, es la más grande del mundo, 6.300 coches, múltiples operadores fusionados históricamente, líneas que cruzan barrios y distritos, muchas estaciones superficiales y elevadas por encima de los barrios. Hasta posee un sistema de vías múltiples que permiten saltar separadas. Algo a destacar es su incansable horario. Es uno de los únicos 3 metros que funcionan las 24 horas del día, lo cual es una de sus características operativas clave. Las estaciones son sencillas, a veces ornamentadas. El subte de New York City es un escenario de identidad urbana.
músicos, vendedores, escenas de película, etc. Los símbolos de línea son reconocidos globalmente, las letras y los números dentro de círculos. El mapa de la ciudad de Nueva York es más una malla sobre una grilla que un mapa radial, pensado para cubrir una retícula urbana de Manhattan y luego distribuirse en los demás distritos. La estructura opera con ramas y bifurcaciones. Una línea operativa puede tener varias ramas finales, por ejemplo, una ruta que toma 2 bifurcaciones en el norte. Podemos aprender algo de este metro debido a su diversidad operativa. Líneas express, rieles múltiples, permite manejar diferentes demandas en una sola traza. El servicio de 24 horas afecta la economía nocturna y el urbanismo. Si quieres una visión en la ficción del metro de Nueva York, puedes jugar al GTA 3, el GTA 4, el Warriors, amo y señor de los juegos cooperativos de Play 2, entre otros juegos. Y también hay una representación ficticia en Spider-Man 2. Pasemos ahora al metro de Moscú, Moskovsky Metropolitan, a.k.a. Polsenka. Este metro fue inaugurado en 1935 bajo el régimen soviético. Fue pensado como el Palacio del Pueblo o el Palacio Subterráneo. Posee estaciones monumentales que glorifican logros con esculturas, mosaicos y cúpulas. Es el metro que transporta más personas en el mundo y es el tercer metro más grande del mundo, solo por detrás de Londres y Nueva York. Una característica fundamental es el anillo en el medio, la línea 5, que atraviesa todas las demás líneas. Cuando la línea va en sentido horario, se utiliza una voz grave en el altavoz, generalmente masculina. Cuando va en sentido antihorario, se utiliza una voz aguda, por lo cual uno puede saber en qué orientación va según la voz que suene. La distancia promedio entre las estaciones es de 1800 metros, lo cual es bastante alta, siendo la menor de 502 metros y la mayor de 6627 metros. Las largas distancias entre estaciones permiten que la velocidad comercial promedio sea de 42 km por hora. En cuanto a su arquitectura, podemos mencionar que las estaciones son bastante profundas en muchas zonas, tanto por la geología como por la intención de servir de refugio en caso de emergencia. Las estaciones también remiten como un museo subterráneo, mármol, candelabros, mosaicos históricos y artísticos. El diseño buscó educar e impresionar, transmitiendo ideología en el espacio público. Destacamos las frecuencias altas de operación, organización radial con varios intercambios potentes, sistemas escalonados de diseño clásico y constructivista. Con el metro de Moscú se buscó mantener la monumentalidad con eficiencia, un balance entre estética y operatividad. Lo que aprendemos para la ficción del Polsenka es que puede ser vehículo de narrativa, política y cultural. Fíjate que cada estación puede llevar un micromundo temático que cuenta una parte de la historia de la ciudad. Luego tenemos el metro de San Petersburgo, el Petersburgsky Metropolitan. Su ciudad de origen fue la capital del Imperio Ruso hasta la Revolución de 1917. Primero se llamaba San Petersburgo. En 1914 la nombraron Petrogrado, pero luego de la Revolución, en honor a Lenin, pasó a llamarse Leningrado. Fue desarrollado a partir de mediados del siglo XX con algunas líneas muy profundas por la geología y por protegerse de inundaciones. Es una audaz mezcla de grandiosidad y técnica. Sus estaciones son extremadamente profundas debido al terreno, pero sobre todo al nivel del agua. Su arquitectura impecable, a menudo decorativa, líneas concebidas para conectar centros industriales y residencias, y a su vez superar ríos y canales. Al igual que el metro de Moscú, sus estaciones poseen columnas, mosaicos, mármol y esculturas, conformándose el metro como un orgullo ciudadano. Si hablamos de su infraestructura, hay que mencionar los elevados costos de excavación y ventilación para las estaciones más profundas. Imposible no mencionar también el largo tiempo de acceso con largas escaleras mecánicas que de alguna manera u otra afecta la experiencia. En ficción, estas estaciones profundas e inmensas pueden ser escenarios dramáticos, túneles largos, refugios, comunidades subterráneas o escenarios de persecuciones infinitas. A todo esto, ¿sabías de dónde salen los diagramas y mapas de líneas de metro que estamos viendo? Representar las líneas de metro en un esquema simple resultaba todo un desafío. En los años 30, Henry Charles Beck, alias Harry para los amigos, técnico de la oficina de señales del London Underground, es decir, un electricista de trenes, propuso un mapa esquemático que rompía con la cartografía convencional. En lugar de reproducir la geografía o los espacios proporcionales, representó las líneas como trazos rectos y diagonales, las intersecciones como nodos claramente espaciados y las estaciones por orden secuencial. Su diseño está claramente inspirado en los diagramas eléctricos. Sus principios fueron tres: la topografía por sobre todo, la simplicidad visual y la legibilidad y practicidad del esquema. Nuestro querido Harry entonces transformó la manera de representar redes de transporte. Su modelo fue adoptado y adaptado globalmente. Cambió la experiencia del usuario, mapas más fáciles de leer, menos confusión en transbordos y sigue siendo una referencia en el diseño de información urbana. Ahora veamos al Chikatetsu o metro japonés, a.k.a. Meteoro, fuera de broma.
Tokyo Metro o Toei. El octavo más grande del mundo, pero escuchen esto, el segundo más usado del mundo, 2.500 millones de personas cada año, prácticamente el doble que Sao Paulo, que es el más concurrido de Latinoamérica. La primera línea de metro de Asia fue inaugurada en Tokio en diciembre de 1927. Desde un principio fue explotada por diferentes operadores, hoy Tokyo Metro Toei, y muchas líneas privadas y suburbanas integradas. Desde un primer momento tuvo un planeamiento intenso para la alta densidad y alta puntualidad. Con respecto al trazo de sus líneas, podemos afirmar que su alta complejidad y planificación se condice con su enmarañado trazado. Sus sistemas están altamente integrados con trenes suburbanos. Posee una destacada señalización sofisticada, estaciones funcionales y limpias. Japón está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona geológica muy activa. En este lugar convergen y chocan al menos 4 placas tectónicas, la del Pacífico, la de Filipinas, la euroasiática y la norteamericana. Esto provoca que incluso su metro posea soluciones técnicas para manejar terremotos. A su vez, sus estaciones están optimizadas para el flujo peatonal. Pasillos amplios, señalética multilingüe, servicios subterráneos que incluyen tiendas y centros comerciales. Por otro lado, observamos que reina la cultura del orden, es decir, silencio en los andenes y gran respeto por normas. Del metro japonés tomamos como referencia la integración de operadores, la interoperabilidad, la relación tarifa-operación, que a su vez resultan vitales en metrópolis complejas. En este metro se paga por la distancia y no por una tarifa fija. También tomamos el diseño del acceso peatonal y de las rutas de transferencia, que resulta una maravilla de la gestión del transporte. Ahora veamos el Seúl Metropolitan Subway, Sudowon Chonchoi o simplemente Chonchoi. Este metro tiene una particularidad. Se extiende por Seúl, capital de Corea del Sur, y une esta ciudad con su vecina, Incheon. Tuvo una rápida expansión desde 1974 y hoy en día es una de las redes más extensas y modernas del mundo. Combina metro, trenes suburbanos y sistemas de alta tecnología. Posee una altísima cobertura, trenes frecuentes, integración tecnológica, Wi-Fi, pantallas, mapas electrónicos y a su vez muchas líneas nuevas con estaciones modernas y diseño orientado al usuario. En cuanto a sus estaciones, se destacan las que poseen arte público y urbano, centros comerciales integrados y servicios, muchas veces con visión de la ciudad conectada. Su sistema es ampliamente conocido por su limpieza y sobre todo por su conectividad. Se destaca a su vez la línea verde, la línea circular central que conecta a las otras líneas. Por otra parte, destacamos su capacidad de coordinar múltiples operadoras y también de mantener la inversión para la expansión continua. Algo que tomamos como modelo para la ficción es su evolución, la expansión rápida bajo planificación coherente, lo cual puede transformar una ciudad en décadas exponencialmente. Ahora vamos con el Metro de París. Fue inaugurado en el 1900. Una red densa en el centro con estaciones cercanas y diseño Art Nouveau en entradas históricas. Este es un sistema pensado para accesibilidad urbana más que para velocidades largas. Posee 16 líneas y 4 en construcción, lo que conforma una verdadera locura de trazado en su recorrido. Es más denso y largo que otros metros de ciudades parecidas como Berlín, Londres o Madrid. La red está muy densificada en el centro y apenas llega a las afueras. Esto, obviamente, al contrario que en el resto de redes de capitales europeas. Es un metro complementado por los trenes regionales que cubren largas distancias. Sus primeras y más características bocas de metro en hierro forjado y de gran impacto estético son de estilo de Art Nouveau y están diseñadas por Héctor Guimard. Es destacada también la formación de mosaicos en estaciones temáticas. De esta manera podemos afirmar que el metro forma parte de la estética parisina. Lo que deducimos del metro parisino es que la alta densidad implica velocidad moderada. A su vez que la integración con trenes regionales fue necesaria para acercar a la periferia. También aprendemos que en ciudades compactas, estaciones cercanas potencian la vida urbana y el comercio de proximidad. Pasemos ahora al metro de la Ciudad de México. Fue abierto en 1969, concebido para servir a una metrópolis en proceso de rápido crecimiento urbano y demográfico. Posee fuertes enfoques en la accesibilidad masiva y la multiculturalidad. Sus líneas son extensas y conectan periferias densas con el centro. Posee un sistema de iconografía para estaciones, símbolos para cada estación, pensado para superar barreras de alfabetización y facilitar el uso de la mayor parte posible de la población. En cuanto a sus tarifas, están subsidiadas históricamente para la accesibilidad social. Sus estaciones están ambientadas y decoradas con murales y arte popular. La iconografía de cada estación es parte de la memoria colectiva. Este metro se consolida como un motor social y espacio de encuentro. Algo a destacar son los problemas geotécnicos, ya que los suelos lacustres de la Ciudad de México causan hundimientos. Tomamos como referencia el diseño enfocado en la integración tanto en cuanto a tarifas, señalética universal, entre otros factores que transforman el metro en un sistema público con impacto social profundo. Destacamos entonces el uso de símbolos y lenguaje visual que acercan el transporte a poblaciones diversas. Ahora veamos el metro de Hong Kong, alias MTR, a.k.a. Kangxie.
Fue construido a partir de 1979 con especial énfasis en eficiencia y, escuchen esto, integración con la planificación urbana y desarrollo inmobiliario, Rail Plus Property Model. El MTR es un caso paradigmático de financiación. La empresa desarrolla y gestiona bienes inmuebles sobre estaciones para financiar la red. Algunas de sus características principales son la puntualidad extrema, limpieza, integración modal con ferries y buses, estaciones comerciales y centros urbanos integrados. Posee estaciones funcionales con alto nivel de servicio. Muchas estaciones son hubs comerciales y de intercambio. Su modelo, el Rail Plus Property, es muy efectivo para equilibrios financieros, pero requiere marcos regulatorios y a su vez también terrenos disponibles. Algo que podemos tomar de acá es que la integración inmobiliaria y el transporte pueden financiar la infraestructura y moldear el desarrollo urbano. Espero que te haya servido este video si estás diseñando una ciudad del siglo XX en adelante o si estás jugando algún simulador de transporte, o por lo que sea que como llegaste a este inhóspito video. Si te interesa este tipo de contenido, déjamelo saber en los comentarios y muchas gracias por ver hasta el final. Espera, no te vayas. En primer lugar, disculpas porque en este video que grabé hace tiempo estaba un poco enfermo. Y además fue hace como 3 meses. En segundo lugar, si este video llega al apoyo suficiente, subiré la parte 2 que estoy realizando actualmente. Muchas gracias a Guadara por verlo y aconsejarme a subirlo. Únanse a miembros y les mando un abrazo grande.